Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por continuar aquí en nuestro segundo espacio de este tercer día de nuestro seminario de emergencias clínicas, por estar aquí acompañándonos y apoyando este proceso educativo a los instructores, ponentes y asesores académicos de este proyecto virtual académico y educativo. Continuamos con nuestra segunda ponencia, nuestro segundo espacio. Nos acompaña el doctor Daniel León. Doctor Daniel León es pues, uno de los asesores académicos de este proyecto e instructor de capacitaciones virtuales. Doctor, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Ese se escucha fuerte y claro. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, siempre es un honor estar con ustedes y pues bueno, esperemos que les pueda gustar un poquito de lo que vamos a aportar el día de hoy. Sí, señor, claro que sí. Ya queda habilitada para que pueda compartir pantalla. Los participantes al momento que tienen cerrado micrófonos y video, pues para que no haya interrupción. Cualquier inquietud por el chat y se le estará mencionando. Excelente, entonces voy a compartir pantalla, me dicen si se ve, ¿ok? No sé si se está viendo. Sí, señora. Ahí se ve la presentación en PowerPoint. Ajá, y me dicen si avanza, por favor. No, no está avanzando. Si tiene presentación grande, no avanza. De pronto no se configuró bien. Ok, entonces, Hay dos opciones cuando le da a compartir ventana, aparece presentación de PowerPoint y ujú, PowerPoint. Usted tiene que darle la que aparece completa, la presentación completa. ok, pantalla completa. Pues habilita allí para poderle indicar. ¿En pantalla completa? Regálame un segundito, yo verifico. Ujú, No, aparece la pestaña y ventana. Hay tres opciones. sí, 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 En ventana aparece pues la plataforma, presentación ok. y la otra aparece cuando ya está la presentación completa. Ahí es donde comparto, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ya se ve? Ahí ya, sí, señor, ahí se ve. ¿Avanza? Sí, ahí avanza. Ok. Bien, entonces vamos a iniciar con la presentación. Si está de acuerdo, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y vamos a hablar de un tema que es día con día se está volviendo más frecuente dentro de nuestros servicios, ¿sí? Que son las emergencias toxicológicas. Me gustaría, antes que nada, que parte del foro me platicara un poquito qué experiencias tienen con este tipo de patologías dentro de su ambiente, que me pudiera explicar un poquito. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, y se escucha. Ah, sí, preguntaba qué experiencia han tenido dentro de sus áreas en esta parte de emergencias toxicológicas. Ok, denme un segundito, les habilito el micrófono para que Ujú. puedan participar. Regálenme un momentico. Sí, Listo, ahí ya queda habilitado los micrófonos. ok. Buenas noches, Buenas noches, mi nombre es Tania Karina Ortiz de Colombia, mucho gusto. mucho gusto.
Pues la experiencia que yo he tenido como bombero y APH, una vez encontramos un señor que había ingerido una bebida, eh, pues un veneno. Y pues lamentablemente en un bolso había echado unas piedras y por acá hay un río que se llama el río Cauca. Ok, El señor, el señor lo iba a hacer con la intención, o sea, se tomó ese veneno y posteriormente él lo que quería era lanzarse al río y pues para no volver más a la superficie. ok, Pero se metió por un lado donde habían unos trabajadores y pues lograron detenerlo y cuando nosotros llegamos, pues el señor, la verdad, no sé si sobrevivió o no, porque la verdad la sustancia que había ingerido era bastante tóxica. Entonces ya pues se colocó oxígeno. Cuando llegamos al hospital, pues que para hacerle un lavado y de ahí pues no supimos más de él si logró sobrevivir a este evento o qué pasó con él o quedó con daños graves en sus órganos. ok. Gracias. Muchas Buenas noches, gracias. ¿Alguien más? buenas noches, profesor. Le habla Iván Camacho, de Fuerzas Especiales de República Dominicana. Hemos tenido la experiencia de más de 26 niños intoxicados en una escuela, de Ok, donde hemos utilizado más de 10 ambulancias para ok, hacer continuo. Fueron intoxicados por una mala de esa alimentación que se le da, de esa leche, y parece que la leche estaba mal y le cayó mal a todos los niños. Y tuvimos otra experiencia con 36 niños, que fue una fumigación que hubo a menos de 2 metros y pico, y todo ajá, entró hacia el colegio. Ahí utilizamos más de 26 ambulancias para hacer el cuidado de todos los niños a diferentes hospitales y clínicas. perfecto. ¿Y utilizaron algún equipo de protección personal en ese momento de la atención? Ya cuando llegamos, claro, máscara, todos estaban con sus máscaras puestas, toditos nosotros, para poder penetrar al sitio y trasladar a los niños, sacarlos lo más rápido posible, porque ahí no había condiciones para ser tratado ahí mismo. Lo montamos en Sí, ambulancia y lo sacamos lo más rápido que pudimos. exactamente. Ahorita vamos a ver que hay diferentes fases de atención de este tipo de emergencias y que en cada una de ellas es de vital importancia los primeras atenciones que le podamos otorgar, ¿verdad? Ok, Y, muchísimas gracias a todos por su participación. En efecto, como lo ven, lo vemos a diario en diferentes situaciones, puede ser a pequeñas escalas o a grandes escalas, y cada una de ellas nos lleva a tener que establecer un protocolo de atención ante una situación así como la vamos a revisar. Entonces, vamos a avanzar, les agradezco a todos. Y vamos a definir lo que es toxicología, pues para entender las emergencias toxicológicas, pues tenemos que primero que definir, ¿no? Y nos dice que es la ciencia que estudia los efectos nocivos de las sustancias químicas, agentes físicos y otra sustancia de organismos vivos. Es decir, el tipo de sustancia en cualquiera de sus presentaciones, ¿no? Como vamos a estar revisando, que puede provocar un daño no solamente al huésped, en este caso al paciente, sino también a todo aquel que pudiera estar en contacto con él y que muchas veces se nos hace difícil el identificar, como les voy a presentar un caso famoso que ustedes ya conocieron, a la hora de atender muchas veces no sabemos ante qué nos estamos enfrentando, y ahí viene esa parte importante de saber identificar puntos clave en un momento dado para abordar uno de este tipo de pacientes, ¿no? Ahora definimos tóxico, pues es toda esa sustancia que puede causar daños o efectos adversos a un ser vivo, ya sea por ingestión, inhalación, absorción o contacto directo. Y desafortunadamente ya en el aspecto de relaciones sentimentales, pues hablamos también de tóxicos, ¿verdad? Entre las parejas, el hombre y la mujer. Este tipo de tóxicos no lo afrontamos de esa forma, eso tiene otro abordaje. Entonces, recordemos que un tóxico es toda sustancia que nos puede provocar algún daño, un efecto nocivo
para la salud. Y ya en contexto de la presentación, pues vamos a hablar de emergencias toxicológicas, pues es toda situación médica crítica causada por la exposición de sustancias tóxicas, ya sean por medicamentos, productos químicos, venenos e incluso sustancias naturales que pueden afectar la salud de una persona, pueden requerir atención médica inmediata para prevenir daños graves o inclusive la muerte. Ahorita vamos a presentar un poquito de estadística aquí en la Ciudad de México. Evidentemente cada país, ¿no? Cada región tiene sus estadísticas dependiendo del tipo de químicos, del tipo de sustancias que pudieran estar utilizando para un fin agrícola, para un fin industrial, para un fin farmacéutico, médico, y que desafortunadamente el mal uso o las malas precauciones o de forma intencional, pues nos pueden provocar lesiones o bien inclusive la muerte. Aquí en México, cada año las intoxicaciones y envenenamientos son causa de 13,600 ingresos hospitalarios, ¿no? De cual 34,900 días nos lleva a una estancia hospitalaria. De todos estos, cerca de 1,400 personas llegan a fallecer, y de los cuales 87% es adultos y 13 niños. Reitero, cada país tendrá sus estadísticas, en el cual tal vez tendrá sus porcentajes, estarán invertidos o bien estarán disminuidos en alguno de estos grupos de edad. El 72% de los casos son accidentales y el 28% llegan a ser suicidios. Desafortunadamente, este número ha ido incrementando y por lo tanto, es de vital importancia poner atención en este tipo de situaciones. En adultos, la causa más frecuente de intoxicación, pues puede ser los medicamentos, pueden ser de forma accidental, sí, claro, a veces nos tomamos más de lo que debemos, ¿no? Porque creemos que el efecto va a ser más rápido y nos vamos a sentir mejor, o bien con un carácter de autolesión infligida, ¿no? Al intentar acabar con nuestra vida, ¿no? También la inhalación de gases tóxicos, que muchas veces no los percibimos a simple vista, no los olemos a simple vista, eso nos causa este tipo de problema. Y la exposición a plaguicidas, que es otro tipo de tóxico que si no llevamos bien el equipo necesario, pues podemos estar sujetos a esta exposición. En los niños, la inhalación de gases tóxicos en un 41,8%, seguido de ingestión de medicamentos. Esto también llega a ser muy frecuente y la estadística va cambiando, ¿no? Los niños es muy frecuentemente que vean las cajitas de los medicamentos, y más si tienen algún color en específico, creen que son dulces y por lo tanto se los llegan a ingerir y viene pues todos los problemas, ¿no? Dependiendo de la cantidad, del tipo de medicamento, del gramaje, etcétera, ¿no? Y la exposición a plaguicidas, bueno, pues también tenemos evidentemente los niños que dejan de estudiar a temprana edad y que tienen que trabajar por necesidad en el campo, en áreas agrícolas, y también se exponen a este tipo de agentes, ¿verdad? Nos dice que también la mayor frecuencia fue en los hombres, ¿sí? Y entre edades de 21 y 30 años de edad productiva, ¿no? Y que también el porcentaje también sucede en el hogar, ¿no? Siendo uno de los factores que tomamos en cuenta donde suceden este tipo de eventos. En el hogar es algo que sucede a menudo, ¿verdad? También tenemos alta letalidad por intento suicida, ¿no? Rupturas de relaciones amorosas, cuestiones económicas, algo que nos lleva a tomar una decisión y saber que si ingiero cierta cantidad de medicamento, pues puedo llevar a este fin, ¿no? Que sería el intento suicida, ¿no? Y que si no, pues llego a ese fin, pues también voy a quedar con alguna
secuela, con alguna lesión por la cantidad de medicamentos que pudo haber ingerido, ¿no? También es muy común el uso de ingestión de plaguicidas como órganos fosforados, ¿no? Que realmente son pacientes graves que inicialmente no presentan síntomas más que ligeros, como náusea, dolor de cabeza, malestar general, pero desafortunadamente las complicaciones secundarias a este tipo de ingesta pues puede ser letales, ¿no? Y sí hemos visto pacientes fallecer por la ingesta de este tipo de agentes. Las vías de entrada, como bien conocen, pues tenemos la vía oral a través de ingestión, ya sea de forma accidental o de forma intencionada, inhalatoria, muchas veces al estar expuestos dentro de nuestras actividades laborales, empresariales, nos lleva a estar expuestos a este tipo de agentes. La dérmica por contacto, ¿no? Muchas veces no sabemos ante qué nos estamos enfrentando, no tomamos las precauciones necesarias y estamos en contacto con agentes que pudiera ser a través de la vía dérmica la forma de que entre al cuerpo. Y bueno, la parenteral, a través de inyectables, a través de uso de drogas, pues son las vías que tenemos para que estos tóxicos puedan entrar a nuestro torrente sanguíneo. Según el agente tóxico, pues pueden ser medicamentos, pueden ser sustancias químicas, plantas, ¿no? Animales venenosos, que es algo también común en nuestra región. Y bueno, lo más frecuente, drogas de abuso, ¿no? Que se está volviendo ya una pandemia silenciosa, ¿no? El uso de drogas en todo el mundo y en nuestros países, pues es una realidad. Y entonces yo les quiero preguntar, y otra vez abro foro, perdón, ¿conocer la escena sería importante antes de dar una atención? Tengo entendido que hay personal prehospitalario, también personal hospitalario. ¿Qué opinan? ¿Podemos abrir foro? ¿Alguien? ¿Me escuchan? Bueno. ¿Todavía estamos por aquí? No sé si me están escuchando. Sí, profe, es importante conocer la escena, pues para Ajá. saber Buenas noches. a qué nos estamos enfrentando y cuáles serían los procedimientos y protocolos a seguir. Ok, excelente. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Es importante saber la escena y buscar de pronto, bien sea el artículo con el cual se produjo la intoxicación. Si es de medicamentos, pues buscar las pastillas, por decir así, para informar, o si ha sido intoxicada de pronto por un animal o algo así, o sea, tener en cuenta el alrededor. Ok, ¿nos puede cambiar el panorama inicialmente en la atención, el saber, el evaluar la escena? Sí, sí, señor. Así es, ¿verdad? Nos puede cambiar por completo la escena de la atención de estos pacientitos, ¿verdad? Entonces voy a regresarme. Y fíjense, no sé si escucharon, hay una historia en la cual la pueden buscar en diferentes partes del internet, se llama Lady Tóxica, ¿no? Y reitero, no se trata de la novia celosa, sino que esta mujer llegó a un servicio de urgencias, bueno, fue trasladada a un servicio de urgencias, ¿no? Con problemas respiratorios, posteriormente presentó parada cardiorrespiratoria, y a raíz de la atención empezaron a enfermarse varios personales que estuvieron en su atención, ¿no? En el año 1994, por el mes de marzo,
Gloria Cecilia Ramírez empezó a presentar una reacción, ¿no? Dentro de su cuerpo que hizo que liberara gases y que el personal que estuvo desde el inicio hasta el final de su atención, después de su fallecimiento, presentara problemas de salud. Realmente no se sabía qué estaba pasando, empezaron a relacionar la sintomatología de los compañeros que atendieron a esta paciente posterior, ¿no?, a la misma, ¿verdad? Tuvieron que ser ingresados a unidades de cuidados intensivos y muchos compañeros desarrollaron problemas de salud. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el personal prehospital acudió al llamado de la paciente, ¿no?, que sentía mal, tenía problemas para respirar, fue trasladada al hospital y lo curioso es que emanaba un olor muy característico, lo describían como un olor a ajo o a amoníaco, ¿no? Durante su atención presentaba este tipo de olor, ¿no? A la hora de presentar paro cardiorrespiratorio, evidentemente, pues iniciaron maniobras de resucitación cardiopulmonar y bueno, a través de compresiones, el contacto físico con la paciente, encontraron que tenía una cobertura aceitosa, ¿verdad? Su cuerpo, y que a la hora de ventilar también se volatilizaba esto, ¿no? Y entonces creó un ambiente con ese olor peculiar y bueno, empezaron a darse, a tener los antecedentes y resulta que esta paciente padecía de cáncer cervicuterino y ya metastásico y que utilizaba para controlar el dolor una sustancia, un químico llamado dimetil sulfoxido, ¿no?, que le ayudaba a mitigar el dolor. Sin embargo, la combinación de esta sustancia con el oxígeno generó que esto se volatilizara, hubo una reacción química y por lo tanto esta sustancia de inicio sin ser tóxica, pues se volvió tóxica por el uso del oxígeno y empezó a tener complicaciones en el personal que lo atrajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, el evaluar una escena, ¿no? No solamente en el ambiente hospitalario, sino principalmente en el ambiente prehospitalario, saber ante qué nos estamos enfrentando para tener las precauciones, ¿no? Porque evidentemente estas primeras atenciones de esa paciente no se dio con un equipo adecuado, porque no se sabía qué estaba pasando. Simplemente una paciente con problemas respiratorios cayó en paro, le dieron reanimación cardiopulmonar, estuvieron en contacto, estuvieron inhalando, y yo les puedo asegurar que es de haber sabido que la paciente tenía o de haberse percatado el personal de algo anormal, pues tal vez se hubiera utilizado equipo ya de acuerdo al posible riesgo biológico que presentaba el paciente, ¿verdad? Entonces, el conocer la escena es importante, el conocer los antecedentes previos también es importante para poder dar una atención. Y si la escena no es segura, como ya sabemos, pues no la debemos de abordar a menos que tengamos el equipo o que exista el personal adecuado para su atención, ¿verdad? Y en una fase de emergencia, una fase de emergencia toxicológica, pues hay varias etapas, ¿verdad? El conocer si la exposición fue mínima del paciente, de los pacientes, eso es importante, saber el tiempo de exposición, saber dónde se expusieron, si fue en un espacio cerrado, si fue en un espacio abierto, saber el tiempo de exposición, no es lo mismo minutos a horas, ¿verdad? Eso nos ayuda a minimizar los riesgos de la posible intoxicación del paciente. Si el paciente estuvo en un espacio cerrado, si estuvo expuesto durante mucho tiempo, si el agente fue un gas, pues sabemos que la exposición fue mayor y por lo tanto los síntomas, ¿verdad?, de que puedan estar presentando
pues van a ser mayores. Entonces, esa parte inicialmente también es importante. Asegurar la escena, tener el equipo de protección personal adecuado, investigar, ¿no? Todo lo relacionado al evento nos va a permitir empezar inmediatamente a darle la atención a estos pacientes que estuvieron expuestos a este agente, ¿no? Y hay una fase inicial, sí, la fase de apoyo vital básico, ¿verdad? En donde evaluamos cómo está nuestro paciente, una evaluación rápida, y si requiere maniobras, pues iniciamos las maniobras, ¿verdad? Y después le damos un soporte más avanzado a través de diferentes dispositivos o elementos que podemos utilizar de nuestro paciente, y ya una vez que identificamos el posible agente causal, pues podemos buscar el posible antídoto que pudiera ayudar a revertir esta parte. Pero si no evaluamos, reitero, de forma correcta, si no identificamos la posible causa, si no sospechamos el posible agente, podemos cometer muchos errores dentro de la reanimación de estos pacientes, ¿verdad? Y en eso inicia pues la cadena de supervivencia a la hora de abordar un paciente. El famoso ABCD de cajón de cada uno de los diferentes abordajes de los pacientes, con algunas particularidades dependiendo de la atención que estamos dando, ¿no? Valoramos nuestra vía aérea, nuestra ventilación, nuestra circulación, valoramos el estado neurológico, y aquí agregamos dentro de la cadena de la toxicología, pues, otros elementos más como la terapia específica y el contacto directo con un área de toxicología, un centro toxicológico, para que nos orienten dentro de nuestra atención. Vía aérea, como ya todos saben, pues obviamente valoramos la permeabilidad, si hay presentes secreciones es importante aspirar, habrá reacciones, ¿verdad? Secundarias a la ingesta o al contacto de un tóxico que nos pueda generar aumento de las secreciones, y por lo tanto el paciente se puede ahogar, ¿no? Y si es necesario, avanzar a una vía aérea ya segura a través de una intubación en un momento dado que estuviera comprometida. Dentro de la ventilación, pues puede ser que la gente que requiera un aporte de oxígeno, hablando de los pacientes intoxicados, ¿verdad? Por CO2, o bien tener cuidado, porque ya vimos el caso que les platiqué, donde el aporte de oxígeno generó una reacción, ¿verdad? También eso es muy importante. Valorar la frecuencia respiratoria y ver una revisión completamente del tórax. Si no hay, tal vez el agente entró por térmica, y por lo tanto, podemos ver lesiones visibles, ¿verdad? Del paciente. Circulación y cardiotoxicidad, muy importante evaluar, obviamente, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, ¿verdad? La necesidad de tal vez de colocarle una intravenosa, eso es importante, porque tal vez nuestro antídoto pueda ir por vía intravenosa, pero también saber que hay muchos químicos, medicamentos, por ejemplo, que nos pueden provocar cardiotoxicidad. Entonces, también estamos obligados en esta parte de la circulación a hacer un electrocardiograma, a valorar el uso de un ecocardiograma para valorar la funcionalidad cardíaca, porque sabemos que hay sustancias que de inicio lo primero que va a alterar es el ritmo cardíaco y nos puede llevar a una arritmia letal y por lo tanto una parada cardíaca. Entonces, como verán, sigue siendo la estructura del ABCD con alguna particularidad, en este caso hablando de pacientes con emergencias toxicológicas. Déficit neurológico, todo pacientito tenemos que evaluar cómo está neurológicamente, ¿no? Ver a través de las diferentes escalas que podemos utilizar y valorar el mismo. Y en esta parte del déficit neurológico se agrega la descontaminación. Si el paciente trae algún agente que está todavía dentro de la ropa del paciente, que estuvo sometido a un espacio confinado y tal vez estuvo expuesto, pues sabemos que el primer manejo es eliminar toda la sustancia de su cuerpo, y una de ellos es retirar la ropa y hacer un baño de nuestro paciente, ¿verdad? Irrigar profusamente
completamente el cuerpo para poder evitar que la gente siga contaminando. No vamos a inhibir ya lo que ya penetró dentro del cuerpo, pero sí vamos a delimitar que siga afectando dentro de lavado, ¿verdad? Dentro de eso también utilizamos el cardón activado dentro de la primera hora, ¿verdad? Ingesta, en este caso, de alguna sustancia química, de alguna sustancia tóxica, ¿no? Posteriormente, esa hora está demostrado que los beneficios van a ser completamente nulos. Y bueno, no se recomienda, durante mucho tiempo nos decían, hay que estimular la emesis, al vómito, ¿verdad? Con diferentes agentes, no, y más si son agentes químicos, ¿verdad? Agentes cáusticos, porque eso pudiera, aparte de haber una lesión inicial, una lesión secundaria posteriormente a provocar el vómito. ¿Cómo vamos a saber eso? Yo siempre les digo, cada paciente es diferente. En este mundo no hay enfermedades, hay enfermos, y necesitamos, evidentemente, particularizar de acorde a lo que el paciente estuvo sujeto a exposición. En eliminación facilitada, ya vimos evidentemente el exponer completamente al paciente, revisar posibles vías de entrada, también saber si nuestro paciente está presentando datos de hipotermia, ¿verdad? Y inclusive ya una vez teniendo resultados, pues saber que hay sustancias que no se van a eliminar más que a veces hemodiálisis de emergencia, ¿no? Para poder eliminar de la sangre todo este tipo de sustancias, ¿no? Y de igual forma el uso de carbón activado, en los casos que lo ameriten, no todo es carbón activado, pero sí es de gran ayuda cuando tenemos tiempo de ventana para poder abordarlos y que la sustancia que ingirió sea candidata a que sea coadyuvante el manejo del carbón activado. La terapia específica dentro de nuestro ABCDEF, evidentemente identificar el posible agente químico, el agente causal, pues nos va a permitir aplicar el antídoto, ¿no? En base a los protocolos establecidos para poder dar lo necesario. Muchas veces decían el famoso cóctel toxicológico, ¿no? Le dábamos de todo y a ver qué le pegaba, ¿no? Flumacenil, naloxona, el uso de ciertos medicamentos para inhibir los posibles efectos, y no sabíamos al final qué había sido, ¿no? Entonces, si ya sabemos el posible agente causal, si lo identificamos por clínica, que eso es muy importante, pues vamos a poder abordarlo, aparte de las medidas soporte que ya vimos, un manejo de la vía aérea, una terapia circulatoria, ¿sí? Pues también dar el antídoto específico hasta revertir por completamente los síntomas de nuestro paciente. Y bueno, como parte de este ABCDFG, pues garantizar la ayuda toxicológica. Es muy importante que identifiquemos dentro de nuestro sector, de nuestra área, de nuestra región, ¿sí? ¿Dónde están los centros toxicológicos? Porque ellos están abiertos a la atención 24 horas. Ellos nos pueden asesorar ante la duda de una sustancia, ante la duda de un manejo. Podemos comunicarnos y pedir el asesoramiento. Inclusive, en algunas ocasiones, un grupo experto dentro de la toxicología puede acudir a nuestra unidad para dar la atención, continuar la atención segura de nuestros pacientes. Entonces, también eso es muy importante tenerlos en cuenta. Y bueno, ya que sabemos cuáles son las primeras etapas, ya sabemos cuál es el esqueleto de esta primera atención de nuestros pacientes, pues bueno, saber identificar los posibles síndromes a consecuencia de la ingestión de tóxicos, los famosos toxosíndromes, pues nos pueden permitir dar una atención rápida. Y entonces se engloba en varios toxosíndromes que vamos a estar revisando y nos facilitan un diagnóstico y nos permiten dar un tratamiento de forma inmediata, un tratamiento de forma inicial, para poder iniciar a revertir el daño del posible agente causal, ¿verdad? Y bueno, conocemos el toxosíndrome anticolinérgico causado por la intoxicación por sustancias como atropina, antihistamínicos, el cual nuestro paciente nos va a dar datos de midriasis, piel seca, roja, delirio, fiebre, ¿verdad?
y nos dice que el antídoto inicial es la fisiostigmina, y que, bueno, aparte de las medidas de soporte, pues nos puede dar, nos puede ayudar para empezar a controlar los síntomas. No dicen que existe una normotecnia, rojo como un betabel, loco como una cabra, pues es un paciente posible con intoxicación anticolinérgica y por lo tanto el tratamiento, bueno, aparte de las medidas de soporte, porque a veces lo que queremos iniciar nuevamente el tratamiento, no. Recordemos que todo paciente, independientemente de la causa que lo esté llevando a su condición, tenemos que dar medidas generales, medidas de soporte. Y ya una vez que estabilizamos al paciente, entonces sí, empezar a dar el tratamiento específico para el posible, en este caso, el posible tóxico que pudiera haber estado en contacto o haber ingerido nuestro paciente. Otros de los toxosíndromes, bueno, muy frecuente es el toxosíndrome simpático mimético, pues por causa de intoxicación de cocaína, metanfetamina, ¿no? El paciente va a estar con las pupilas midriáticas, va a haber hipertermia, va a estar agitado, va a haber presencia de taquicardia, va a estar sudoroso. En pacientes jóvenes es muy frecuente ya encontrarlos en esa circunstancia. Hay que darle tratamiento soporte y, bueno, recomendación a través de uso de benzodiazepinas para controlar los síntomas y esperar que el cuerpo elimine. Y bueno, si presenta paciente hipertermia, pues también acciones para ayudar a enfriar al pacientito y mantener en observación hasta que completamente elimine todos los síntomas. Claro, ya a nivel hospitalario, acompañado de laboratoriales, ¿no? Para ver si no hubo mayor afección, de un electrocardiograma, ¿no? Hablábamos de la C en el ABC, pues es circulación y verificar datos de cardiotoxicidad, ¿no? Entonces es lo más importante porque es lo que primero mata a nuestro paciente. Otros toxosíndromes, el toxosíndrome opioide, el uso, desafortunadamente ya en la actualidad, ya no solamente de heroína y de morfina, sino el uso de fentanil. Estamos viviendo una época que se convirtió en la droga de elección, y por lo tanto los jóvenes acceden a diferentes presentaciones del fentanil, a diferentes químicos derivados del fentanil, y entonces los pacientes están con pupilas mióticas en puntas de alfiler, nos puede llevar a depresión respiratoria y evidentemente el deterioro de nivel de conciencia. Ya los servicios prehospitalarios en muchos de los países, a la par de traer todo lo necesario, también ya se cargan plumas, jeringas ya con cargas de naloxona, ¿verdad? Entonces, el verificar la escena, el darnos cuenta si es el posible fue por consumo de este tipo de sustancias, nos permite darle un soporte inicial a nuestro paciente, un aseguramiento a través de la vía aérea, pero también poder utilizar antídoto como la naloxona para poder revertir los síntomas hasta poder estabilizar a nuestro paciente. Otro de los síndromes es el toxosíndrome serotoninérgico, y esto, pues bueno, los pacientes con uso de medicamentos, con inhibidores de la serotonina, de recaptadores de serotonina, medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, pues eso también, el abuso de ellos o la ingesta intencionada con fines de intento suicida, ¿no? Pues eso también es muy frecuente en la actualidad y más en nuestros jóvenes, ¿no? Entonces los pacientes nos llegan con hiperreflexia, nos llegan con presencia de mioclonías, ¿no? Y bueno, también presencia de fiebre y agitación. Tratamiento, pues evidentemente benzodiazepinas, criptopaptirina y medidas de soporte, ¿verdad? De esas medidas de soporte no salimos y lo único que hacemos es agregar el posible antídoto que va a disminuir o eliminar por completamente los efectos nocivos de estos tóxicos. Otro toxosíndrome, pues es el sedante hipnótico. Y aquí, bueno, ¿no? Sabemos que utilizamos las benzodiazepinas hace unos momentos para tratar unos toxosíndromes, ¿no? Como el simpático mimético, pero aquí también viene la contraparte, ¿verdad? El uso de, el abuso, ¿no? De estas sustancias
como ansiolíticos, ¿verdad? En muchos de los casos, como también medidas anticonvulsivantes, pues también nos puede llevar a que nuestro paciente presente deterioro neurológico, un estado de somnolencia, el paciente disminuya su respiración, empiece también con depresión respiratoria y nos puede caer en coma, ¿verdad? Entonces, ante estos casos de intentos suicidas, estos casos de ingestión no de forma intencionada, pues las medidas soporten nuestro A, B, C, D, E, F, G y el apoyo con, en este caso, antídotos específicos como flumazenil. Entonces, muy importante encuadrar a nuestro paciente en qué momento está, qué síntomas está presentando, cuáles son esas posibilidades diagnósticas y cómo le podemos ir administrando el posible antídoto. Ya sea naloxona, sea flumazenil, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos acceso a ello, si toda la evidencia apunta a que fue intoxicación por estas sustancias, entonces sí lo podemos aplicar, sí lo debemos de aplicar inmediatamente para poder revertir los síntomas de nuestros pacientes. Para terminar y dejar espacio a preguntas, el reconocimiento temprano de las emergencias toxicológicas es fundamental para una atención médica eficaz, oportuna. Identificar rápidamente los toxosíndromes nos van a permitir sospechar el agente tóxico aún sin conocerlo con certeza, iniciar medidas específicas y terapéuticas y de soporte vital y poder reducir complicaciones graves y salvar vidas de nuestros pacientes. En un entorno de urgencias, cada minuto cuenta. El conocimiento clínico de estos cuadros es una herramienta importante, diagnóstico clave. Si no lo sospechamos, si no lo pensamos, vamos a cometer muchos errores dentro de nuestra atención. Entonces, dice que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, tenemos que seguirnos preparando, tenemos que conocer y más en general y específico de acuerdo a nuestra área de trabajo, a nuestra región donde vivamos, cuáles son nuestras emergencias más frecuentes que pudieran estar presentes para poderlas identificar de forma temprana y apoyarnos siempre, reitero, de los centros toxicológicos para poder brindar una mejor atención con gente experta en el área que nos pueda apoyar dentro del manejo de nuestros pacientitos. No sé si hasta aquí exista alguna pregunta, alguna duda. Hay acá de habilitar los micrófonos para las Sí. personas que de pronto deseen consultar. Me pregunta María Fernanda, ¿qué se hace en el momento en que nos llega una persona con mordedura de serpiente? Ok, eso es una pregunta muy, muy interesante, porque evidentemente hay características de las serpientes, ¿verdad? Si nos dice que nos mordió es porque tuvo colmillos, y si tuvo colmillos es porque tuvo una forma de introducir veneno. Si no muerde y solamente comprime, hace vasoconstricción, no es una serpiente venenosa. Y dentro de eso, pues tenemos que determinar el tipo de serpiente. Eso es muy importante, ¿no? Siempre les digo, traten de tomar una foto, ¿no? De la misma, ¿no? Digo, no hacer una selfie, pero sí tener, porque identificar el tipo de serpiente nos va a permitir identificar el antídoto específico. No todos, los antídotos funcionan para la misma. De inicio, medidas soporte a todo paciente dependiendo de la sintomatología y identificar de forma correcta el tipo de espécimen para poder buscar el antídoto específico. Eso es muy importante. Fuera del ambiente hospitalario, la creencia de las incisiones en el sitio de la mordedura ya quedó en el pasado. Eso nunca ha sido, eso es cuentos estos los vemos en las películas, ¿verdad? Eso no sirve porque una vez que introduce la serpiente el veneno, ya empieza todo en torrente sanguíneo. Entonces, el hacer las incisiones y succionar no funciona. El poner un torniquete para delimitar el paso de
del veneno tampoco funciona. Entonces, evitemos esas prácticas que se creían o nos decían durante muchos años. Simplemente es dar medidas de soporte, identificar el espécimen para poder dar el antídoto adecuado. No sé si quedó claro, María Fernanda. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, yo, profe. En caso que pues sucede que a veces hay mucha gente que trabaja en el campo, en la parte agrícola, que llegase a pasar de que una serpiente ataque a alguien, o sea, en el momento no hay registro de foto ni nada, entonces, ¿cuál sería el manejo para ese paciente? O sea, porque no sabemos en sí qué tipo de serpiente fue. Ok, Pues sí, porque por acá existen muchos que la coral, bueno, diferentes nombres de esos animales. ok. Reitero, medida soporte de ese pacientito, trasladarlo inmediatamente a la unidad más cercana para darle la atención. Tal vez en el momento no sabemos qué tipo de serpiente lo pudo haber mordido, pero sí podemos conocer por la zona qué tipo de fauna pudiera ser, ¿no? Descartar una cascabel, una coralillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí en México, que son muy frecuentemente. Pero habrá en otros países otro tipo de espécimen que pudiera ser más frecuente. Inclusive a veces los trabajadores son los que te dicen, sí, lo que hemos visto es este tipo de serpiente. Entonces, ante esa posible sospecha, pues podemos iniciar tratamiento para ese tipo de espécimen. Sin embargo, todas las medidas de soporte no cambian. Tenemos que atender y asegurar, estabilizar al paciente. Y muchas veces los grupos específicos de toxicología acuden a los lugares para verificar y buscar el posible agente, ¿no? Y poder dar el tratamiento. Sí, tenemos tiempo vital para darle el antídoto específico al paciente. Porque ante la duda no podemos decir, bueno, pues si fue cascabel y nomás tengo coralillo, le voy a dar el coralillo. No, realmente se debe de dar el antídoto adecuado para poder garantizar que el paciente revierta los síntomas, ¿no? Hacer una investigación, preguntar entre sus colaboradores, investigar la zona, qué fauna de frecuente está más presente, eso nos puede ayudar mucho para darle el tratamiento adecuado. Muchas gracias, profe, por su respuesta. ¿Alguien más? Profe, Sí. o sea, llegando al caso que nos encontremos a una paciente que esté embarazada y que de igual manera haya sido mordida por una serpiente, ¿el Ajá. manejo es igual o sea, sería más crítico, ¿no? Sí, obviamente tener un grupo de este tipo de pacientitos embarazadas, pues obviamente nos pone en doble peligro, ¿no? Tenemos que cuidar siempre el binomio madre-hijo y darle el tratamiento adecuado. Ahí tendríamos más la premura de buscar el posible agente causal, ¿no? En este caso el tipo de espécimen de serpiente, pero no salimos de la línea de las medidas soporte, ¿verdad? Eso es importantísimo para poder salvaguardar la integridad de ambos, ¿no? Entonces, no cambia, sí nos pone más alerta, evidentemente, e inclusive ante cualquier intoxicación, en el caso de las mujeres, tenemos que hacer esta prueba de embarazo previo a administrar algún antídoto, alguna sustancia, porque pues también nos hemos encontrado que están en periodo fértil y que evidentemente pues ya nos complica un poquito la atención. Sin embargo, siempre va a prevalecer la vida de la mamá por encima del hijo, ¿no? Buscamos cuidar a los dos, pero pues primero está la mamá y después el hijo. Gracias, profe. Hola, buenas noches. En acotación lo que usted dice, entonces como protocolo sería toda mujer en edad fértil ante una picadura de serpiente, ¿es preferible hacer el test de embarazo? No, en cualquier intoxicación,
en cualquier intoxicación, si fue por pastillas, si fue por inhalación, si fue por, tenemos que, dentro de los laboratoriales básicos, es pedirle ver si está embarazada. Eso es importantísimo. Ah, ya, ok, gracias. Hay algo importante también recalcar o resaltar que la combinación de algunos productos caseros, por decirlo así, también me generan una serie de, digamos, de síntomas, ¿no? Asociados, que muchas veces, si no le prestan de pronto atención a esos síntomas, a esos signos, se puede generar una complicación adicional. Así es. Sí, sí, sí. Hay síntomas que se enmascaran, ¿no? O hay, no, a veces no le damos la importancia a los síntomas del paciente y pensamos que son intoxicación leve y conforme pasan las horas empiezan a desarrollar más. Todo paciente con un agente que estuvo expuesto de intoxicación se debe quedar en observación, aunque los síntomas sean leves, porque muchas veces los damos de alta y pensamos que no va a ser grave y llegan a su casa, a su domicilio y empiezan con sintomatología más grave, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Validar cada paciente, revisar cada paciente y descartar cualquier posible complicación que estuviera presentando, ¿no? El paciente intoxicado por alacrán, ¿no? Es muy frecuente también aquí en México y a veces no presenta inicialmente síntomas más que de intoxicación local, que es dolor en el sitio de la picadura, adormecimiento y nada más. Pero conforme pasan las horas, empieza a haber ya síntomas sistémicos y nos puede llegar hasta la muerte. Entonces, no dejarlo, ¿verdad? A hacer una sobrevaloración, decir, no tiene nada, que se vaya, mejor preferible dejarlo en observación. Si esto es fuera del hospital, trasladarlo para hacer una buena valoración, ¿no? Médica y poderle en un momento darle la atención que requiere, ¿no? Entonces, a veces no le damos la importancia y por eso vienen los errores. Hola, cuando es como una intoxicación por insecticidas o para fumigar lo que son plantas, las personas suelen hacer como tomar leche o café, ¿eso puede alterar el químico en sí? Sí, o sea, bueno, no que altere, pero realmente no nos da un beneficio y al contrario nos puede retrasar la atención del paciente, ¿no? Es muy común y más en las familias donde existe la abuelita, es darle leche, darle otra sustancia. Una, no nos va a beneficiar, nos va a retrasar. Dos, no puede hacer interacción con lo que ingirió, ejemplo, ¿no? Y provocar mayor lesión. Pacientes intoxicados por plaguicidas, cuando nos llegan tenemos que descontaminar al paciente por completo, quitarle todas sus ropas. Todos los servicios hospitalarios del mundo, por norma, deben de tener un área de descontaminación, ¿no? Donde se irriga completamente al paciente, se retira todo posible fuente de contacto, y empezarle a dar las medidas de soporte y empezar a determinar, ¿no? Los posibles efectos de esa sustancia. Por eso el apoyo de los centros toxicológicos se vuelve muy importante, porque nosotros nos comunicamos y decimos, tengo un paciente intoxicado por órganos fosforados, ¿no? Lleva tanto tiempo, ingirió tanta cantidad y estos son los síntomas que presentan. Ellos mismos también te apoyan y te asesoran en darle la continuidad a la atención, ¿no? Entonces, sí, tenemos que dar esa primera atención ante plaguicidas, que a lo mejor no lo vemos, lo olemos, ¿verdad? Es muy característico el paciente que llega a infección por plaguicidas, ¿verdad? Y más si estuvo en contacto en un ambiente pues a través de humo, ¿no? Entonces debemos de darle esas medidas de soporte y tratar de coadyuvar. Y el uso de esas ejemplo, por plaguicidas a través de contacto de la piel, por plaguicidas donde inhalado, el uso de carbón activado no nos va a beneficiar, porque realmente no fue la intoxicación a través de la vía digestiva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué buscamos con el uso de carbón activado? Disminuir la absorción inicial
de lo que pudiera todavía estar en cavidad y poder absorber todo lo posible de ese agente tóxico, ¿verdad? Pero si el agente fue algo líquido, si el agente ya lleva más de 2 horas, realmente el uso del carbón activado ya no tiene mayor aplicación, ¿no? Sí, porque en mi lugar, la mayoría de que llegan intoxicados es porque ellos mismos están en estado de depresión y quieren, lo primero que encuentran, como ellos son lugares más de montaña, lo primero que encuentran es eso y se lo toman. Casi siempre han sido porque ellos quieren ingerirlo. Así es. Sí, el tipo de plaguicida tendríamos que particularizar cuál es el que lo está, ¿cómo se llama? ¿Qué fue que ingirió? ¿Cuál fue el químico? Porque cada químico tiene sus efectos sistémicos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, saber identificarlo de forma temprana para poder darle el tratamiento, soporte y aparte definitivo. Y desafortunadamente a veces ya no llegan, ¿no? Gracias. Digamos, otro aporte importante allí que se puede manejar, lo que usted mencionó ahorita, porque en la parte de químicos que son ingeridos, algunos tienen sus características, pues, como se les mencionaba, los olores, ¿sí? Y eso es importante indicarlo, pues, cuando vamos como servicio de emergencia, notificarlo al centro regulador para que el ente o para que el dispositivo médico, pues, tenga el toxidromo asociado directamente a ese, digamos, a ese tóxico que en cierta, digamos, investigación de lo que uno vea, bueno, puede ser un insecticida, un herbicida. Entonces hay toxidromos que se asocian mucho para el tratamiento inicial, mientras realmente se le da, pues, con el tratamiento, pues, final y que nos lleve, digamos, a la atención correcta de ese paciente. Entonces es como notificar directamente al centro regulador o al centro de despacho al cual pertenecemos, de cuáles son los hallazgos importantes en la escena, ¿sí? O sea, sospechar de todo el entorno que tenemos en el momento, ¿sí? Entonces es importante también de pronto ese aporte. Así es, sí, porque hasta para saber cómo lo vamos a abordar, con qué equipo de protección es importante, ¿no? No podemos llegar tal vez con algunos con puro guante y un cubrebocas sencillo y tal vez requerimos de un equipo más especializado para la atención en pacientes con sustancias químicas, ¿no? Eso es muy importante. Si una pregunta, en caso de ingerir un químico por vía oral, ¿se induce el vómito? No, eso está contraindicado porque ya hay una lesión inicial por haber ingerido el químico, ¿sí? Y entonces el momento de inducirle el vómito, el químico regresa y va a provocar mayor lesión, ¿no? Entonces lo vemos mucho en cáusticos, ¿no? Que les inducen el vómito y entonces el regresar el contenido provoca mayor lesión dentro de la vía digestiva, ¿no? Entonces no se recomienda el, el, el inducir el vómito, ¿no? Desafortunadamente lo vemos frecuente que lo hacen, la misma familia, ¿verdad? Con ese sentido de querer eliminar la sustancia, pero provocamos mayor daño. Profe, otra pregunta. ¿Ha pasado en mi entorno que quizás alguien ingirió algo y dicen que darle melado de azúcar, que eso disminuye, pues mientras llega al centro hospitalario? ¿Eso es un mito o realmente sirve o ¿El, qué el qué, haríamos? el qué, perdón? Melado de azúcar, o sea, darle azúcar en abundancia al Ya. paciente. No, realmente no. La atención de estos pacientes nunca en protocolo se menciona ese tipo de sustancias, ¿no? Regresamos a la leche, regresamos lo que dicen al café, alguna sustancia afuera. No se recomienda el administrar nada que no sea el posible agente que va a descontaminar, el posible agente que va a disminuir la absorción, el posible agente que va a eliminar. Entonces, no, nada se recomienda. O sea, hay historias, ¿no? Hay que hemos visto a lo largo de la, de la, de los años, pero realmente el uso de este tipo de sustancias no se recomienda. Agravamos más, retrasamos más la atención, ¿no? Listo, profe.
Para administrar el carbón activado, ¿hay alguna dosis específica tanto en adultos como en niños? Hay un protocolo establecido de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso, ¿no? Diluido en solución, principalmente fisiológica, agua inyectable, por ejemplo. Entonces, eso es lo recomendable. Se tiene que adoptar una cierta posición del paciente, ¿no? El paciente inclusive tiene que estar eh, eh, consciente o inclusive si el paciente está inconsciente y lo queremos, primero lo que tenemos que hacer es asegurar la vía aérea y después ya poner el uso del carbono activado. Pero sí, eso es lo recomendado para poder administrar el carbón. Ok, profe, muchas gracias por su respuesta. Algo importante que la compañera tocó allí, que en ocasiones hay servicios de emergencia o centros hospitalarios que tienen este carbón activado y lo que hacen es una preparación, digamos, anteriormente y cuando llega el paciente, pues se le administra la cantidad pues exagerada en muchas ocasiones y esto pues lleva a que también este paciente pues genere pues episodios de émesis y pues antes va a ser un efecto contrario porque va a generar de pronto hasta una broncoaspiración si no se trata adecuadamente, como usted lo mencionaba, tiene un cierto tratamiento con una cierta cantidad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto en nuestro servicio de emergencias o en la parte hospitalaria y darle la cantidad adecuada y no darle o no sobreadministrarle este carbón activado, porque pues en vez de hacerle un bien, le vamos a hacer un daño. Sí, la neumonitis por carbón activado es muy agresiva, ¿eh? Entonces, muchas veces, como bien dices, si por tratar de hacerle un bien o creer que vamos a ayudar a disminuir la absorción, provocamos una broncoaspiración, ese carbón se va a la vía respiratoria, se va a pulmón y viene la neumonitis. Entonces, no es, era muy todo para carbón activado para todo, no. Necesitamos entender que en ciertas circunstancias solamente, en ciertos periodos de ventana se puede aplicar el carbón activado, ¿no? Y evidentemente el tipo de agente, ¿no? Reitero, si se tomó un líquido y tardó 1 hora en llegar, ya no va a haber mayor uso del carbón activado, ¿no? Porque realmente lo que busca es el carbón es directamente a cavidad y absorber todas las sustancias que pudiera haber generado, ¿no? Alrededor de. Entonces, saber el periodo de ventana, eso es importantísimo. Saber el tipo de agente que ingirió, si fue líquido, fue sólido, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿no? Sí, eso lo estaba escuchando. Hay que tener mucho cuidado con el carbón activado. Además de eso, nosotros creo, si no me equivoco, solamente lo es responsabilidad de nosotros en el camino con el paciente y podemos hacer cualquier maniobra en la ambulancia, si es que lo podemos hacer. Pero ya eso del carbón activado, eso cuando se llegue allá y se deje el paciente, bueno, a Dios que reparta suerte, porque nosotros no estamos adentro, a menos Sí, que estemos haciendo un servicio adentro del hospital. sí, claro. Sí, no, son medidas de soporte universales que ya le hemos hablado, Sí, particularizando en este caso nada más, no claro, claro. la posible, ¿no? Ustedes como prehospital, el traer naloxona, el traer flumazenil, Exactamente, pueden hacer uso y deberían de hacer uso, ¿no? claro. En un momento dado, porque eso le salva la vida al paciente. Claro que sí, claro que sí. No, y como usted acaba de explicar clarito, saber qué comió, qué bebió, qué tragó, para ver si hacemos un lavado rápido y podemos resolver lo que vamos de camino. Así Porque es. esto es un tiempo vital, la que podemos durar 25, 15 minutos. Es un tiempo hermoso que el paciente cuando llegue pueda seguir en vía y bien, para que ellos hagan su proceso que tienen que hacer. Es como un caso que se me presentó, donde un paciente, un camión le pasó cerca y con una telita, un pedacito, le cortó todas las partes viscerales, todas las partes, y todos los órganos cayeron hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, lavar, limpiar, penetrar todo lo que podamos a lo loco, porque estamos en la calle, grapar, llevar lo más rápido posible y que allá en el hospital
sigan resolviendo el problema, porque nosotros hacemos lo que más podamos. Así es. Sí, Sí. es obviamente, pues valorar, las decisiones se toman en segundos. Eso sí, en segundo. Yo he tenido personas que han botado la quijada completa y he tenido que ponerle porque el torniquete no me llega, coger una correa bien grande y amarrarle la quijada porque la botó completa, la quijada. Estaba desprendida desde abajo, como digo yo, y ponerle una correa. Y he tenido pacientes también que me han botado las dos manos. Tengo que salir a buscar la mano rápido, donde estén, ponerla con mucho cuidado para hacer un traslado, que aquí tenemos un hospital que hay unos médicos que hacen maravillas, los cirujanos, y llevarla lo más rápido posible para recuperar esas manos. No con todos los completos, pero por lo menos la tienen pegada ahí, la mano. Así es. Sí, la atención oportuna del personal prehospitalario en esa famosa hora dorada, ¿no? Que le hemos escuchado en diferentes protocolos, es importantísima. Esas primeras atenciones que ustedes pueden otorgar son lo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte del paciente, ¿no? Por eso que usted ve que yo trato de no perderme una capacitación. Yo cuando vi que el título me llamó mucho la atención y yo dije, bueno, son unos cuantos días largos, pero déjame hacer el intento porque el título me llamó la atención. De verdad que fue un título bien bonito y es virtual. Yo dije, no, espérate, vamos a aprovecharlo, que ahí tienen que haber ponentes buenos. Muchas gracias. Bueno, ya para ir finalizando, igual porque pues el doctor llegó pues de turno, tiene pues su agenda también familiar, de pronto alguna otra inquietud referente a la parte de emergencias toxicológicas, algún aporte, ya para ir cerrando ese ciclo del día de hoy. Bueno, yo creo que yo creo que las inquietudes quedaron algunas resueltas, la información que no se sabía se aprendió, sí se reforzó toda la parte de emergencias toxicológicas, que es un tema muy amplio, ¿no? Eso normalmente si nos ponemos a leer la documentación vamos a encontrar muchos hallazgos en la parte de toxicológicos y más cuando se combinan, ejemplos, algunos componentes, ya sean gaseosos, líquidos o ya sean sólidos. Entonces, esa es como la invitación. Igual yo creo que el doctor está también de acuerdo que sigamos estudiando referente para la parte del entorno en el cual pues, nos desempeñemos, donde los casos pues más evidentes, entonces reforzarnos de pronto en ese tema. Doctor, no sé si de pronto desea añadir o acotar algo más. No, solamente agradecer la invitación como siempre. Como bien comentas, es un tema para varios días, inclusive un solo módulo, ¿no? De emergencias toxicológicas, ver los diferentes agentes, ¿no? Medicamentos, químicos, radiación, etcétera, etcétera. Se tiene que revisar cada uno. Sin embargo, las bases son las mismas, el esqueleto, la columna de la atención de un paciente intoxicado, sea cual sea el agente, tiene que ser lo que acabamos de ver, ¿no? Con sus particularidades, pero al final de cuentas el desenlace es igual, es el paro cardiorrespiratorio, se tiene que reanimar al paciente cuando la intoxicación es severa y en ese caso buscar la posible causa, ¿no? Siempre hablando del soporte vital avanzado, hablamos de las HC y de las TES, y dentro de esas TES están los tóxicos, que involucra todo lo que podamos, lo que acabamos de ver, ¿no? Y más que pudiera faltar. Pero bueno, agradecerte, muchísimas gracias. Bonita noche para todos, hasta Colombia. Y saludos desde México y estamos a sus órdenes. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a usted pues por sacar estos espacios. Sabemos que pues tiene una agenda un poco ocupada pues en la parte laboral. El doctor también es director de SICU, Centro de Innovación Continua en Urgencias. Es un centro de formación y capacitación en México. Entonces sabemos que pues su agenda es un poco ocupada y pues está aquí acompañándonos, aportándonos ese granito de arena para que día a día pues aprendamos más y tengamos la experiencia y los procedimientos correctos antes de atender a un paciente. Doctor, muchas gracias por estar aquí, pues esperamos verlo nuevamente como siempre. Nos estaremos comunicando por interno pues para próximos programas que ya están planificados y pues muchas gracias. Al contrario, gracias y bonita noche para todos. Igual, profesor, igual.
que tenga desde aquí de República Dominicana. Le mandamos un estrecho abrazo desde aquí. Mucho. Un